Hola, hola chicos, bienvenidos al canal una vez más. Para los que no me conozcáis, yo soy Luz, soy tarotista y canalizadora intuitiva y hoy tenía muchas ganas de utilizar este tarot de pesadilla antes de Navidad de Jack. Me encanta y sé que es una temática un poco más de Halloween o incluso puede ser hasta de Navidad, pero me apetecía mucho usarlo, entonces vamos a estar averiguando qué chismes habla la gente que cotillea o que chismorrea sobre nosotros. Sé que hay una lectura anterior de hace unos días que hablaba sobre cómo nos ven y esta es qué se dice de nosotros. Tanto, más que nada orientado, este tarot da mucho juego a nivel de gente que nos envidia y qué chismes va contando sobre nosotros o qué se habla sobre nosotros, ¿vale? Las tengo tapadas porque no quiero que os condicione el título de la carta o la frase. Así que aquí tenemos a Oogie Boogie como primera opción. Y se me ocurrió, me gusta mucho el café. Y a veces tomo café de cápsulas. Y me encantan estas cápsulas porque son cápsulas de café italiano, de Lord. Y tienen diferentes tonalidades y me gustó. Esta sería la opción de la India, número 10. Espero que os guste porque se me ocurrió esta tarde tomando café. Y me inspiré en el café de esta tarde. Esta sería la segunda opción, Jack o Supremo, número 10. Me encanta además cómo trabajan y cómo se curran las cápsulas. Creo que son las únicas cápsulas que vienen así de bonitas. O comentadme si os gusta el café y aparte de Lord hay otra marca que también haga lo mismo. Luego tenemos aquí el número 7, que sería Nueva Guinea, y el perrito de Jack. Bien. Os dejaré esta miniatura un poquito más ampliada y más grande para que podáis tomar la decisión un poquito más con más tranquilidad. Y ya os digo, opción número 1, opción número 2 y opción número 3. Es una lectura más de entretenimiento, aunque puede ser que os enteréis de cosas nuevas sobre lo que se chismorrea sobre ti a tus espaldas o lo que se dice de ti a tus espaldas, pero es más enfocado a esa energía de envidia, de gente que le gustaría ser como tú, tener cosas que tú tengas o conseguir logros o objetivos que tú ya has logrado y no les caes bien porque tú sí lo tienes o tú sí eres de cierta manera y ellos no logran imitarte o no logran ser como tú. Entonces vamos a ver qué cosas están diciendo estas personas a nuestras espaldas. Es un poco más de entretenimiento, pero bueno, es que me apetecía mucho, quería hacer una lectura con este tarot, me hacía mucha ilusión. Bueno, ahora nos vemos en la opción que escojas. Hola, hola, mi opción número 1, si estás aquí es porque me has escogido al Oogie Boogie, que aquí sería como el diablo, o me has escogido la cápsula número 10 de la India, Rosita, Rosita. Me encantan cómo se le ocurran a lo de las cápsulas. Vale, dejaré la cápsula por aquí y ya solo voy a empezar con las canalizaciones que me dan solo con esta opción que has elegido. Esta cápsula es rosa, ¿vale? Y me dicen que te consideran una persona... Vale, piensa una cosa, las personas que chismorrean sobre nosotros van a decir cosas tanto negativas como positivas. Obviamente, si te envidian, no te lo van a decir a la cara, ni lo bueno ni lo malo, ¿vale? O te pueden fingir una sonrisa delante de ti y luego a tus espaldas ponerte verde, como decimos aquí en España, es decir, hablar mal de ti, ¿no? Pero aunque te envidien, o aunque por alguna cosa no les caigas bien, piensan que eres una persona dulce, porque el rosa habla como de ser amoroso, ¿vale? Así que por más que te envidien, saben que eres una persona o te ven como una persona cariñosa o amorosa. Ya solo por esta carta, te ven como una persona, bueno, tanto, me dicen los guías, tanto se habla bien como mal, ¿vale? Que bueno, es un poco lo que había dicho antes. Pero te ven como una persona con poder y al mismo tiempo es como, claro, el que no tenga esa actitud de empoderamiento como lo tendrás tú, van a pensar que tú te crees mucho, porque me hacen referencia a la altitud que tiene el Boogie Boogie, que está muy alto, él muy elevado, y que ellos se sienten como pequeñitos ante ti, en plan como si ellos fueran así de chiquitines y tú como que soy todopoderoso, soy todopoderosa.
ellos te ven así. Tal vez tú eres humilde, tú eres tierno, tú ayudas a quien puedas, a quien te encuentres en tu camino, pero ellos, como no pueden tener ese o no tienen ese empoderamiento por la razón que sea, porque no les interesa crecer, no les interesa mejorar, o porque simplemente no están dispuestos a trabajar tan fuerte o tan duro como lo haces tú, pero al mismo tiempo igualmente te envidian. O sea, no quieren lo que tú eres o lo que tú tienes, pero sin el trabajo que conlleva llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, claro, la carta es súper verde y además es el diablo. Dice muchas cosas negativas, te ponen a caldo, como decimos aquí en España, es decir, te ponen a parir, te hablan mal con... ¿Cómo decir la palabra? No sé, y ellos asocian a que... ¿Cómo decir la palabra? Incluso pueden decir de ti que eres una persona que tiene adicciones o que tienes... Sí, como que escondes cosas, que incluso que abusas de sustancias y como que eres muy narcisista, ¿sabes? Porque claro, el diablo es una figura del lado negativo, ¿vale? Si lo estamos mirando así, como que ocultas tu maldad bajo una máscara y me muestras la cara del Oogie Boogie. Sí, no me dicen o no recibo nada más de esta carta, la dejaré por aquí. Me encanta igualmente. Ya veréis qué bonito es este tarot. Vamos a empezar. Además es un tarot de colección, me encanta. A ver, tiene su propio libro, pero obviamente no lo voy a emplear. Pero me gusta, qué bonitas son todas las cartas, la calidad de la imagen. Bien, vamos a ver qué se dice de ti. Y es 10, minuto 10, segundo 10. Eso buscarlo en internet, que significa la hora espejo 10:10, ¿vale? A vosotros no os cuadrará porque yo lo editaré, entonces no os saldrá el mismo número, pero en el momento que acabo de mirar esto para ver si estaba encuadrando en cámara, ponía 10:10. Bien, bajo la baraja nos queda el 10 de Candles. Candles aquí en esta baraja sería el 10 de bastos. Es decir, el 10 de bastos aquí es tu energía, ¿vale? O cómo ellos te ven a momento presente, o sea, cómo se quedaría el momento presente. El 10 de bastos es una persona que ha cargado con muchos problemas él solo, ¿vale? Por eso te ven como una persona fuerte y empoderada. No, yo lo moví mientras abarajaba para que tuviéramos así. Te ven como una persona, ya lo he dicho antes, como una persona que te crees mucho, incluso algunos... Obviamente que del lado negativo van a decir que eres narcisista porque eres egocéntrico y te crees mucho, pero eso viene dado de que tú has pasado por mucha opresión, por muchos momentos súper difíciles que has afrontado tú solo, y eso ha hecho que te volvieras así como empoderado, y que ellos, claro, obviamente al quedarse atrás o quedarse por debajo de tu evolución o incluso formar parte de tu pasado, porque pueden ser personas de tu ambiente familiar, del trabajo, excompañeros, exparejas, examigos, que ya no forman parte de tu vida porque te has empoderado, pues obviamente van a empezar a hablar mal de ti porque te has cambiado, pero claro, ellos saben que fue a base de pasar por muchas traiciones, muchos dolores, y claro, incluso al principio, cuando estabas herido, sentirte como una persona, o que ellos te vean como una persona resentida porque ya no les das pie a volver a tu vida. Y claro, el 10, pensad que dentro de los números de cada palo es el final, es ya lo más costoso, pero ya estás terminando hoy, o muchos de vosotros ya habéis terminado por esas situaciones complejas o difíciles, ya no te sientes oprimido, porque llegar al 10 es como ya en un tarot normal, a ver si lo puedo buscar para que lo veáis, en el tarot normal es una persona que carga 10 bastos, es que voy a perder mucho tiempo si lo muestro ahora, pero es una persona que a sus espaldas carga 10 bastos. Entonces es una situación totalmente opresiva, que incluso en algunos casos son personas que les cuesta soltar y les cuesta avanzar, porque claro, tienen miedo de dejar atrás lo viejo. Entonces ellos ya te ven que tú has llegado a este nivel porque has pasado por situaciones difíciles. Entonces eso, dentro de lo que cabe, es un chismorreo positivo, o un cotilleo o un chisme positivo, porque saben que has cambiado a base de tanto sufrimiento. Pero lo negativo aquí es que creen que te crees
como que te crees mucho, como que te crees por encima de ellos. Pero si estamos hablando a nivel evolución, estamos hablando de personas que te ven así a ti, porque son personas que tienen mucho menor vibración que tú, mucho menor evolución que tú. Son personas que se han quedado un poco en el pasado y estancadas, personas de baja vibración, digamos, ¿vale? El 10 de espadas, o sea, para que veáis que son dos cartas de finales. Son muy poderosas porque significa que tú has hecho una transformación súper fuerte. Y me dicen 10 de espadas. ¿Qué significa el 10 de espadas? Es ya sentir que todo ese dolor se va quedando atrás. Miren cómo, esto no sé si parece una calabaza o lo parece, ¿no? Y agujas, 10 de espadas, es en plan como que a tus espaldas esta gente pudo haberte traicionado, esta gente pudo haberte decepcionado, desilusionado o hecho incluso cosas a tus espaldas que te dañaron y entonces por eso los dejaste atrás. Fue una carga muy pesada, pero claro, al final es un final feliz para ti porque eso ha hecho una transformación en ti y ha logrado ese empoderamiento. Entonces es como, incluso si lo vemos del lado positivo, a ti te ven actualmente como que el dejarlos atrás a ti te ha hecho verte mejor físicamente y a nivel anímico. Porque el 10 de espadas también es que has salido adelante y conseguirás o sea, estás consiguiendo objetivos que tenías previstos, pero claro, es un final feliz después de tanto dolor, de esa transformación, porque hay que tener valentía también en afrontar, vale, todo lo que no está funcionando, o incluso el dejar de aferrarse a personas del pasado, situaciones del pasado, para tener valentía y avanzar hacia lo nuevo. Entonces eso también cuesta, no es una plenitud fácil de lograr, y eso ellos lo ven en ti. Entonces yo aquí veo mucha ambigüedad entre cosas negativas y cosas positivas. Luego el hidrofante. Me dicen que a veces, hablando negativamente, que te pueden ver como amargado. Pero no es que tú estés amargado, es que con esta gente a ti ya no te importa fingir que te caen bien o no te importa lo que piensen de ti, el agradarles. Entonces esa cara es como, miren la cara que tienen. Me dicen como, qué asco otra vez. Es como en plan rollo, no los toleras, no los aguantas. Tal vez sean ex compañeros de trabajo o incluso compañeros actuales, pero que ya tú no te relacionas tanto con ellos y es como, ya me están mirando, es como cara de asquito, es como, ya me están mirando otra vez, otra vez ya está chismoseando. O sea, gente que incluso a ti el cotilleo no te gusta o el chisme no te gusta. Entonces cuando ya ves que se reúnen varios a hablar o ya sabes de qué, y me dicen de qué pie cojea y me muestran las botas, miren cómo en punta. Es como que a ti ya te da repelús otra vez la misma situación. Y además me muestran, claro, en la película, no sé si la habéis visto, en la película de Pesadilla antes de Navidad, en Latinoamérica se llama diferente y me gusta más el nombre, pero ahora no me lo recuerdo. Decídmelo en comentarios cómo se llamaba en Latinoamérica esta película. Este personaje hace de alcalde. Y el alcalde, si la habéis visto en la película, tiene dos caras. La cara triste, que es esta, y la cara alegre con una sonrisa muy de oreja a oreja, como la sonrisa del Oogie Boogie. Y eso es lo que me dice, que son gente que delante de ti te sonríen y cuando estás detrás hablan mal de ti. Y pensar que esto es un altavoz, es en plan vociferar. Son gente que incluso puede ser hasta chillona, gritona, que alza mucho la voz. Gente muy... No me dice la palabra camurrera, como que buscan pelea o siempre están buscando el conflicto o incluso, como decimos aquí en España, buscarte las cosquillas, buscarte cosas que te hagan saltar y reaccionar para que los demás vean una faceta de ti que tú tal vez no tengas, pero para cansarte. El 5 en el tarot es el sumo sacerdote o el papa. Y es una persona totalmente sabia, que es lo que dijimos al principio. Te ven como que te hace empoderado, como que eres como un emperador o una emperatriz, como que eres muy sabio, como que ya por más que hablen de ti, a ti ya no te afecta. Y es como que ya ellos saben que no les caes bien. Ya, o sea, no lo he dicho bien. Ellos saben que ellos no te agradan a ti y que no te importan ser natural y no fingir. Y me muestra la sonrisa de como jajajaja.
ellos saben. Luego el 3 de oros, aquí es presence, te ven como que ellos quieren mostrarte, aquí estamos, aquí estoy, como mírame, para que les prestes atención y tú ni siquiera los registras. Eso me dicen. Tú vas mirando hacia adelante e incluso, ¿os acordáis que os dije antes lo de la altitud? Como que ellos os ven inalcanzable, como que ya sus tonterías, sus chismes, sus palabras ya no te afectan. Y es como que por más teje y maneje que hagan, por más payasadas o intentos ridículos de llamar la atención, a ti ya ni siquiera te importan o ni siquiera los ves, porque es que tú estás mirando para lo que estás haciendo, enfocado en lo que estás haciendo. Y aquí me muestra a los murciélagos como que se habla negativamente. Es como ¿sabéis el sonido el típico de la mosca ahí? Que tú en el fondo los oyes, pero tú dices, como en plan, fuera, quita, salte del medio. Y tú estás avanzando y ellos ahí como, espera, mírame, ¿sabes? Qué fuerte. Y además piensa que el 3 de oros es trabajar, te ven trabajador, te ven que estás concentrado en tus objetivos, en tus metas. Yo no sé qué tipo de trabajo tú hagas, si tú trabajas para alguien o si tú tienes tu propia empresa o tu propio proyecto, pero te ven como que tú estás centrado y ellos ni puto caso. Y además que estás cosechando, como que te va bien, te ven próspero. El 3 de presents es el 3 de regalos en castellano, o es el 3 de oros, es compartir, tener habilidades, tener conocimientos y avanzar es como que estás demostrando al mundo quién tú eres o los conocimientos que tienes. Para muchos me dice que tú puede ser que seas comercial o que tú, ¿cómo decir la palabra? Difundas contenido o, ¿cómo decirlo? Estás dejando ver o publicitando un servicio o un producto que tu empresa o la empresa o la empresa para la cual tú trabajas, tú eres como que el que lo anuncia o el que lo ofrece, el que da la cara como al cliente. Entonces como que tu voz es escuchada, es reconocida, y me muestras la cara de Oogie Boogie, como que tienes presencia, vamos. Y eso, esta carta es como tú estás ilusionado con tu proceso y en avanzar en ello. Incluso para muchos puede ser que estéis estudiando y os ven tan enfocados que ya como que ni cosquillas lo que intentan torearte. El 8 de bastos. El 8 de bastos es una energía de rapidez. Incluso me dicen que sienten rabia, me muestran las llamitas. Y que eso, intentan vociferar. Miren cómo tiene la boca como desencajada, pero muy grande, con muchos dientes. Como que ya son personas que son desagradables, en plan, tanto a la vista como su forma de hablar. Esa gente que grita mucho, tiene una voz muy fuerte, que quiere llamar la atención hablando por encima de los demás, así, gente así. Y claro, el 8 de bastos es como que todo va a suceder o sucede demasiado rápido y ellos ya están como cuando tú avanzas tanto que al final ellos se quedan demasiado atrás y se sienten como perdedores, maybe dicen losers, o sea, en plan perdedores. Y que tú estás enfocado en ti. Tú ya has puesto esos límites sanos, porque el 8 de bastos es poner límites sanos. Y me muestran como que son payasos. No sé por qué, me muestran como si esto fuera un sombrero. Y como tiene hasta incluso el mismo color que el paquete este del regalo o el envoltorio. Y como que ellos intentan avasallar y llamar mucho la atención para ellos ser reconocidos y vistos. Y por más que se intenten hacer grandes, pues no llama la atención de manera carismática como lo haces tú. Y sigo viendo el Oogie Boogie, que el Oogie Boogie tiene una gran presencia, es grandote y tiene un color muy llamativo, pero ellos no, aunque hagan mucho paripé, aunque hagan mucha circo y maroma, aunque hagan mucho por llamar la atención, no logran captar la atención de las personas como lo haces tú, porque tú lo haces de manera natural, sin ser artificial, tú eres así, tú tienes ese carisma, tú compartes, pero desde la humildad y trabajando a gusto. Ellos no, ellos solo quieren destacar, pero para desviar la atención que tú generas, por decirlo así. Sí, y como que tú puedes con todo, eso así es como te ven. Pero bueno, ellos te tienen miedo, ojo, ellos tienen miedo de ti, porque es como que saben
que tú cuando quieres das en el clavo. Es decir, si tú quieres ir a atacar, tú porque no les estás haciendo ni caso, pero si tú quieres ir a atacar y ponerlos en su sitio, ellos saben que pueden salir malheridos. Entonces lo que hacen es hablar pestes o generar incluso una mala reputación de ti. Coméntame en comentarios si ya te ha pasado esto, de que hayan generado una mala reputación a base de chismes infundados. Luego tenemos la muerte, y para que veáis, nos ha salido el 10 de espadas y debajo la muerte. Tú has hecho como un cambio de piel, me dicen. ¿Te has mudado? Puede ser que para muchos se han mudado físicamente, ya capaz no están en el mismo lugar donde vivían antes, o incluso te has cambiado de trabajo. Entonces esta gente como que intenta saber de ti o intenta hablar mal de ti, pero ya no tienen ese acceso, porque tú, os lo dije antes, habéis puesto límites sanos, y aparte de límites sanos, tal vez muchos hayan puesto límites físicos, en plan rollo, me he ido de esta ciudad, me he ido de este pueblo, o incluso me he ido de esta empresa. Entonces, aunque la gente, yo qué sé, te vea en redes sociales o entre ellos cotillen a ver cómo estás, qué no haces, qué dejas de hacer, no tienen tanto acceso y me muestran la barrera como en plan que está cerrada, como si esto fuera de aquí para allí tu casa y ellos no tienen acceso. Pero la muerte es una gran transformación, es como el mudar de piel, es como dejar tus antiguas versiones, y ese empoderamiento se logró a raíz de dejar atrás versiones antiguas de ti. La muerte no es nada... A ver, pensar que este tarot es como más de rollo Halloween y esta película va orientada a la muerte y demás, ¿no? Pero la transformación es muy buena y me muestran que la luna aquí es luna llena y tiene aspecto y tiene un color como si fuera el sol. Que para vosotros este cambio fue súper positivo y que vosotros estáis brillando. Entonces, en el fondo a esta gente se quedó dolida y ardida porque tú los quitaste del medio y no tienen acceso. O sea, solo les queda inventarse chismes y hablar mal de vosotros, pero ya tienen la puerta cerrada, no tienen ya acceso a tu vida, no les permite ya entrar. Es eso, entonces lo que queda es, ven esa evolución en ti, que tú has hecho mucho crecimiento, que incluso puedes tener un nuevo amor, una nueva vida. Tú tienes nuevas etapas en tu vida y ellos se quedaron atrás con su miseria de vida, básicamente. Porque estamos hablando de gente de energía negativa. Porque si fueran positivas, te pedirían, oye, mira, me gustaría avanzar como tú en esto, ¿me ayudas o me tal? Ahí tienen ya esa intención de modificarse, iba a decir, de cambiar, de evolucionar. Pero aquí no. Aquí se regodean en intentar pisotearte y me muestran la boca y como sacando veneno. Ellos solo quieren como desprestigiarte. O sea, su avance es verte a ti derrotado o derrotada, pero no trabajan en sí mismos. Por eso hablo de gente con energía baja. El 2 de bastos. El 2 de bastos, ¿qué es? Es que ellos intentan doblegarte o dominar, o sea, como interferir en tu avance, en plan ponerte palos en la rueda para que tú para que tú no continúes avanzando. Es como, al mismo tiempo, es como que ellos ven que por más que se unan, me dicen esto, que no tiene nada que ver en sí con la carta, pero me dicen que por más que ellos se unan en grupo, en plan, venga, primero digo yo algo, luego digo yo otro, en plan, no logran como oscurecer tu reputación o tu avance, como que no logran impedirte realmente nada. Te pueden causar retrasos tal vez, o al principio te pudo haber dolido, que tal vez era gente que tú les tenías cariño y te pudo haber dolido en cierto modo al principio. A todos nos pasa, nos desilusionamos y nos duele, jolín, esa persona que yo quería o yo ayudé y mira que por detrás de mí, a mis espaldas, me van perjudicando después de todo lo que yo les ayudé o cómo yo los traté, cómo yo estuve para ellos o el cariño que yo les tenía. Eso obviamente duele. Por eso el 2 de bastos es también como ese momento que tú pasaste además nos queda debajo del hidrofante, es como ese momento de evalúo lo que pasé y me pongo a pensar y qué triste, ¿no? Yo me enfoqué en construir una relación con esa persona y me defraudó. Al mismo tiempo es como vosotros ya ni siquiera estáis, como ya os transformasteis, vosotros estáis evolucionando pero haciendo como que al mismo tiempo como un recuento de lo que dejo atrás y vale, lo que ya no permito más. Por eso lo de los límites. No es nada de extrañar que nos quede detrás detrás del as de bastos. El as de bastos es un nuevo comienzo y me viene detrás debajo del 3 de oros. O sea que tal vez ven que vosotros estáis incluso
a pesar de que ellos intentaron retroceder vuestro avance, ellos ven que no los pueden detener, que vosotros seguís trabajando y todavía encima seguís avanzando con proyectos nuevos. Un as siempre va a representar un comienzo, y cuando es un as de bastos es un comienzo, un nacimiento de algo, proyecto, relación. Pero bueno, nos queda debajo del 3 de oros, o sea que puede ser de trabajo o de proyectos o incluso un hobby, ¿vale? Algo que te haga mucha ilusión, lo haces con pasión o lo vas a comenzar con mucha pasión, con mucha motivación. Es el tener como un abanico de grandes posibilidades, de tener muchas oportunidades, y tú tienes ya todas las herramientas y muchas posibilidades para comenzar en lo que tú quieras. Entonces ellos ven que por más que hablen o digan, nunca se te acabó de manchar esa reputación que ellos querían o ellos esperaban, y les da rabia. Me muestran el fuego, les da rabia. Pensad que aquí las cartas son fuertes, son 10 de espadas, 10 de bastos, es pasar por mucho, la muerte, y luego el arcano mayor de la muerte y el hierofante, o sea, el hierofante, o sea, es como transformación, es como, me dicen, el día y la noche. Es una transformación muy fuerte la que habéis hecho. Entonces claro que movió los esquemas, los dejaste como desencajados, o a más de uno. El rey de bastos otra vez. El rey de bastos, el rey en este caso es como la energía más poderosa. Es una persona con mucha autoridad, como lo dijimos antes, con empoderamiento. Eres una persona que tiene mucho carisma. Miren cómo esta persona parece, bueno, este personaje parece que está como actuando, como que te robas el show para ellos. Es como que, aunque ellos se pongan a hacer tonterías, tú acaparas todas las miradas. Y te ven como que tú eres muy completo. Y otra vez, lo veis, este personaje es súper alto. Este también es súper alto. Y os ven como que no pueden superar lo que vosotros hacéis o quién vosotros sois. No pueden ni siquiera llegar a los zapatos que ni siquiera se le ven. No pueden llegar ni al mínimo de energía que vosotros tenéis. Por más que sean imitadores o quieran imitarte, no pueden alcanzarte porque te ven por encima. No tienen ellos los recursos. Tal vez no tengan ni los recursos materiales, pero mucho menos energéticos para llegar a la evolución, porque ellos no quieren trabajar, son gente vaga. Pero bueno, os ven como que estáis cosechando mucho éxito, que sois felices, que estáis como brillando, que estáis como en vuestra mejor época. Bien, vamos con mi oráculo a ver qué más ven de vosotros, qué más chimorrean. Pero bueno, dentro de lo negativo que pudieron decir, yo veo la verdad que muy positivo todo. Actitud negativa de todas las que están, está dada vuelta, la voy a dejar. Sí, ellos tienen actitud negativa porque no les interesa evolucionar o avanzar. Son gente de vibración baja. ¿Qué más chimorrean? ¿Qué más están chimorreando? De mi grupo número 2. Sí, se hacen los simpáticos, pero no son amigables. Y me muestran la cara de este, que no me acuerdo el nombre de ese personaje. Alegre y amigable, exacto. Te ven a ti así, como que no te importa la actitud negativa que ellos tienen, te da igual. Dulce, ¿qué os dije antes? Que sois dulces, os ven dulces. Y amargado, también os lo dije antes. ¿Os acordáis que muchos os tachan de amargados? Pero porque a ti esta gente te da asquito, te dan... es como, quita. Y esto saltó. Persistente, tenaz. Y te ven como que tú eres imparable, como que tú no te afecta. Ellos están, bueno, dicen que eres impaciente, pero ¿por qué? Porque aquí en España decimos culo inquieto, en plan cuando la persona no para de moverse, pero eso es porque eres una persona con metas, pasional, y que tienes claro lo que quieres y no te vas a quedar vagos como ellos perdiendo el tiempo hablando de otras personas. Tú te enfocas en tu vida y me muestran a este avanzando como con la carretilla. Detallista, te ven detallista. Sí, amigable, simpático, o sea, por más que ellos digan cotilleos y mentiras de ti, ellos saben que tú eres dulce, amigable, alegre,
pero que es con ellos que tienes tú la actitud negativa, que solo es con ellos que tienes esa cara como de amargado. Transparente, ¿lo veis? ¿Qué os dije? Que a vosotros ya no os importa el fingir que ellos te caen bien cuando realmente no. Saludable, sí, te ven una persona saludable, fuerte. Ay, que tienes carácter, claro, porque has puesto límites. No me extraña, porque tú tienes nuevos comienzos y estás avanzando. Detallista y perfeccionista son muy parecidos. Que eres una persona responsable. Yo os dije antes que sois carismáticos. Ah, vale. Aquí dice te rindes, pero no es vosotros. Ellos quieren que tú te rindas y no lo consiguen. Oh, cómo están ardidos porque no lo consiguen. Oh, te ven mandón, dicen que eres un mandón y que eres un irascible. Sí, me dicen mal carácter. Muchos de ellos piensan que tú tienes mal carácter y que eres como así, como... Vale, y para otros me dicen que... ¿Os acordáis que os dije en algún momento que ellos quieren provocar que reaccionéis? Bien, al comienzo lo dije, que quería que... ellos quieren torearte, llamar tu atención para que reacciones y ellos demostrar como que tienes tu mal carácter. ¿Cómo cansarte, no? Vale, y esta es la última que voló. Que eres un soberbio y un orgulloso. Esto ya lo he dicho antes. ¿Por qué pasa esto? Porque a estas personas se les pusieron límites y claro, no le hace ni gracia. Normal. Bien. Vale. Y esto es algo que he visto en una chica y me gustó mucho. A ver qué dice. Lo que pasa que, voy a ser honesto, he comprado cosas por internet hace un tiempo, no sé si 3 meses o así, y me han timado. Seguí buscando, pero no encontré nada que me gustara tanto. Pero vamos a buscar a ver cómo más os ven que no nos hayan dicho ni con el tarot ni con el oráculo. Qué cara se les quedan o cómo te miran o... Me encanta, qué guay. Estas son pegatinas, ¿vale? Pero como son pegatinas divertidas, esta es la cara que con esa cara te miran como diciendo, ¿de qué vas? Es como, te crees mucho, ¿eh? Te miran de reojo, pero están atentos a ti. Miren qué cara, me encanta. Este perrito se hizo bastante famosillo. Sí, como que te crees guay. Eso creen ellos, que te crees guay. Aquí tengo muchas pegatinas, pero las voy mezclando. ¿Ves? Que tú controlas, que que a ti te va bien, como que tú lo tienes todo bajo control. Y me dicen que tú sabes. Sí, es que es como, te ven a ti como, ¿sabes lo que me dicen? El producto perfecto. Es como, ¿qué os dije antes? Que eres como alguno de vosotros tal vez eras la representación o la cara del producto o la marca que lleváis. Es como que vosotros son los que atendéis al cliente, la cara visible de la empresa o los que más interactuáis con los clientes y es como, miren la sonrisa que tiene. A ver, tiene una dentadura súper blanquita, ¿no? Pero es como que ellos te miran como, te crees mucho, es como, ¿sabéis? Así con esa gente que habla entre dientes. Miren el perrito, es como, me dicen, esto es lo que ellos intentan y me muestran y no es casualidad que no sé si es una pelota o una naranja, no sé lo que es, ¿vale? Pero esto que tienen es del mismo color que que intenta llamar vuestra atención haciendo payasadas y no la consiguen. Sí, miren la cara, es como, ¿what? ¿Qué haces? Es como, ¿por qué? Es como, ¿por qué? En plan, como que no, sí, te miran así como, jajaja. Sí, es como, no sé, esta cara mucho no me dice, me hace reír, pero no me dice mucho, es como la risa hipócrita, parece que se está forzando a reírse, es ellos que tal vez son gente que tal vez finge estar bien, ojo. Que tengo muchos, a ver si salen algunos más. Sí, como, mierda, no ha funcionado, sí, me viene esa a la mente. Como, puta madre, vale, no puedo insultar, es como, no les ha salido y es como, cara de póker, no sé, me encanta. Grupo número 1, me ha encantado. Sacamos letras, venga, letras a ver si te resuena de
imagínate que ya tienes más o menos ubicada el grupo, la persona o personas. Voy a sacar letras a ver si te dice algo, ¿vale? Letras o números, ¿vale? La X, qué complicada. No sé si alguien tenga la X, la Z, la T, el número 5. Son 5 personas. Bueno, estamos en el 2025, tal vez sean personas nuevas. O me dicen 2015, puede ser también. Bueno, ya está. Es más que nada para que tengáis opciones porque sois muchos. La A, la I latina, la C, la J, la K, la V y la R. Pueden ser nombre, apellido, yo qué sé. Imagínate que estás en un grupo A, grupo B. Por algo me dijeron grupo, no es la primera vez que lo digo en una lectura. No sé, tal vez sean compañeros de estudio y oye, hayáis hecho varios grupos. Sí, o pruebas o algo y que vayan, en vez de decir 1, 2, 3, vayan numeradas por letras o no sé, por algo dije esto. O bueno, ya tiene que ver con el nombre de la empresa, no sé, incluso para algunos pueden ser meses en los cuales conociste, pero bueno, claro, no hay muchos, ¿no? Pero bueno, más que nada siempre va a resonar con nombres, iniciales de nombre o apellido de la persona. Espero que te haya divertido, que te haya gustado. No sé, quería hacer un formato diferente porque tenía muchas ganas de usar este tarot. Espero que te haya gustado, que te haya servido y déjame en comentarios cómo ha resonado contigo. Compártelo por si conoces a alguien a quien le pueda ser útil. Y por favor, si no ha resonado contigo, elige otra opción porque entonces esta sería que no cuadra contigo. Pero bueno, si no, déjamelo en comentarios y compártelo por si conoces a alguien que le pueda ser útil. Activa la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tengamos contenido nuevo en el canal, que vamos subiendo cada semana varios estilos y preguntas diferentes. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, hola, mi opción número 2. Si estás aquí es porque me has elegido a mi hermoso Jack. En este caso, en este tarot, es el Sol. O me has elegido la cápsula número 10 de Supremo. Me gusta el color morado. Me dicen que eres una persona, solo por el color morado, me dicen que eres una persona que es como muy metamórfica. Me acabo de inventar la palabra, pero es como que te transformas muy continuamente. Y por algo no es de extrañar que te hayas elegido el Sol. El Sol es una energía, es la energía más feliz dentro del tarot. Tú siempre estás alegre, contento. Me dicen, eres el alma de la fiesta. Y eso seguramente a la gente que chismorrea, que te tiene envidia o que no te aguanta de alguna manera, les da rabia. Porque el lugar a donde tú vas, tú llamas la atención, pero de manera positiva. A quien no te tolere, evidentemente, para ellos es algo negativo, ¿no? Pero como que tú eres alegre, que tú brillas, tú haces que capaz lugares que no estén, yo qué sé, la gente no tenga buen rollo o buena energía en ese momento, que la veas un poquito decaída, pues gracias a tu manera de ser, tú alegras el ambiente. Sí, y me dicen que también eres una persona que te gusta mucho vestirte, o sea, que tienes mucho detalle cuando te vistes, que eres detallista a la hora de vestirte, elegirte la ropa, te ven como una persona elegante. Sí. Incluso te ven como que tu cuerpo está como, me dicen fit, como que te gusta cuidarte el cuerpo, ¿vale? Para algunos sea con la alimentación, para otros se refiere a que les gusta entrenar, les gusta hacer ejercicio o a, yo qué sé, el tipo de ejercicio. Hay tantas modalidades, hay tantos estilos, pero que te ven así, como que tú estás radiante. Voy a dejar aquí a Jack, pero ya te digo, el Sol es una energía súper bonita, es una persona exitosa, te ven así, una persona radiante, exitosa, que siempre, bueno, que eres muy pasional, muy alegre, que tienes nuevos comienzos, incluso para muchos que eres una persona económicamente estable, te ven así. Bien, vamos a ver qué dicen de ti. Me dicen una cosa, puede ser que en vuestros ambientes de trabajo, de estudios, os hayan dicho que como que sois los alegres del trabajo, en plan,
como que es aburrido el ambiente hasta que llegáis vosotros y tal vez incluso hasta en momentos incómodos hacéis algún chiste y hacéis como que la energía ahí cambie. Cuando la gente está como de bajón o enfadada, decís una tontería, un chiste o algo y ya como que hacéis que cambie la energía de la gente. Y tal vez hay gente que tiene rabia porque no pueden tener esa chispa como tienes tú. Vale, debajo de la baraja queda el 7 de bastos. Candles en este tarot es bastos. 7 de bastos es como que ellos creen, como habéis elegido el sol, ellos ven que brilláis, que sois carismáticos, que os va bien, que sois alegres y que sois felices. Entonces el 7 de bastos, pensad que es el fondo de la baraja, cuál es vuestra energía. Sois unas personas que no solo los demás ven el valor que tú tienes, aunque tal vez como hay gente, yo digo de baja vibración, que te envidia, ¿no? O que te tiene rabia, te cela o te envidia algo que tú eres, que tú tienes, no te lo dicen la mayoría en la cara, eso bonito que ven en ti, pero te ven como una persona de valor y tú también sabes que tú vales. O sea, me dicen dos cosas, esto aplica para todos, que tanto a nivel negativo como positivo ven tu valor. Es decir, la persona que te envidia cree que tú te crees que vales mucho. Y al mismo tiempo, esta gente que te envidia saben que las personas te valoran. Las personas que te ven bonito te valoran también. O sea, reconocen que no solo ellos ven el valor en ti, sino que las personas que te quieren también valoran cómo eres y quién eres. Y ven lo valioso que eres. Eso. Además, el 7 de bastos te ven como una persona equilibrada, como una persona que tiene ideas claras. Intentan ellos llevarte como a su terreno, a que dejes de brillar, ¿sabes? Como te intentan inestabilizar de alguna manera, ¿vale? Para algunos puede ser que te intentan inestabilizar a nivel económico, que no te vaya bien en el trabajo o en el dinero. Y para otros es como a nivel emocional. Tal vez algunos de vosotros, esta gente, no quieren que tengáis, te ven feliz y tal vez no quieren que seas feliz, que estés alegre, vamos. Intentan que te apagues, básicamente. Y me muestran la llamita, no sé por qué. Bueno, sí, la luz, ¿no? Es eso, es como envidian tu éxito. Y me muestran esta vela que está por encima de las otras, como muy por encima, y ella sigue esbelta y los demás intentando equipararse a ti, ¿sabes? Eso me muestra. Y bueno, esto no lo suelo hacer, pero debajo quedó la muerte. Y me muestran la luna que como que brilla. Es en plan, sí. Vosotros habéis hecho una transformación recientemente, seguramente. Pero esto es que vosotros ya estáis como en el éxito y, claro, te ven diferente, te ven inteligente, astuto, alegre. Y claro, como que tú no necesitas a esta gente, tú eres bastante autosuficiente, entonces ellos como que quisieran llegar a ese punto en el que estás tú. Para algunos estas personas envidian tu lado romántico, que tú seas feliz, que seas alegre, tu estado anímico, ¿vale? Y para otros envidian como la parte monetaria o, mejor dicho, material, ¿vale? Tu estabilidad económica o los logros que tengas, incluso puede ser que sean gente que digan: ¡ay, qué bonita casa tienes! O ¡qué bonito coche tienes! En plan, gente que te está viendo lo que tienes a nivel material. El ermitaño. El ermitaño es, ¿cómo decirlo? O sea, ellos te ven, miren lo que me enseñan, como que están, ¿cómo decirlo? Están esperando ver tu próximo paso, porque ellos quieren imitarte. No quieren que avance, entonces están como a escondidas, me muestran como que está debajo de una escalera y que están como escondidos al acecho, como viendo a ver qué tú haces, cómo avanzas, cuál es tu siguiente paso. Ellos ven que tú estás a tu bola, en tus cosas y a tu ritmo, a tu aire, y ellos quieren ver qué es lo siguiente. Al mismo tiempo ellos te ven así como más solitario a ti, que tú eres como más, vamos a decir, como, a ver, ¿cómo lo digo? Como que tú has pasado, porque la muerte la vimos aquí atrás, como que tú has pasado por ciertos cambios que eso ha hecho que tú te cierres un poquito a según qué personas, ¿no? Es como en plan,
Incluso puede ser que los vean como apáticos, como que no estáis tan sociables en algunos ámbitos. Por más que os vean alegre, para otros ámbitos, como que es como decir que tú sigues siendo alegre, pero hay cosas que dejaste de hacer. Algo así me dicen. Como por ejemplo, si tú antes, yo qué sé, frecuentabas mucho, no sé, salir de fiesta, y ahora sigues siendo alegre, pero en vez de, yo qué sé, salir de fiesta, te apetece más, yo qué sé, salir a tomar algo durante el día o hacer planes como más divertidos, pero que no tengan que ver tanto con la noche. Entonces tú sigues divirtiéndote, pero en otros ámbitos o con otras cosas diferentes. Algo así. Eso es lo que te ven ermitaño en el sentido de que ya no te estás dejando ver por los lugares donde ibas antes. Algo así. No de que estás encerrado tú solo. ¿Vale? Porque el ermitaño puede dar a pensar eso, como que estás huraño o como que no quieres. Y eso puede aplicar, que ellos te vean huraño de que ya no haces según qué cosas, ¿vale? Porque te comparan con tu versión de antes o lo que te divertía, lo que te gustaba hacer antes. Luego, el caballero de Presents aquí es como el caballero de oros. ¿Qué os dije yo antes? Que estabais centrados en vosotros, en vuestro éxito. Aquí me muestran, muchos de vosotros seáis jefes de control de personal o control de, yo qué sé, de una cadena de producción. Depende, que resuena contigo, tiene que resonar contigo si aplica a que tú controlas algo. Es decir, dentro de esa empresa tú llevas el control del personal, por ejemplo, o llevas el control del inventario, o eres el encargado de controlar la calidad de los productos, algo así, ¿vale? Si no es así, entonces tal vez no resuene contigo, tal vez os ven como mandones, pero que controláis. Es en plan como que miren la cara, los ojos cerrados, ya lo pillo. Los ojos cerrados y esa sonrisa, como que os creéis mucha cosa en el sentido de... Aquí decimos como que os creéis muy pros, en plan... Como que os creéis lo máximo, en plan como que sois... ¿Cómo se dice la persona esta cuando es como... medio egocéntrico, como que os creéis los reyes del mambo, algo así, porque pensar que son chimorreos que dicen, ¿no? O como te ven. Y es algo así, como que te ven que te crees gran cosa. Pero es que bueno, tú estás, si estamos hablando de trabajo o tu ámbito en el cual tú te mueves día a día, tú estás como disfrutando, por eso me muestras la carita de Jack sonriendo y la carita de él sonriendo. Tú no es que seas altivo o que te creas gran cosa, es que tú eres feliz simplemente haciendo lo que estás haciendo y estás como enfocado, que fue lo que dije antes. Entonces ellos lo confunden con creerte la última Coca-Cola, vamos. Pero es que esta gente debe de ser así, que se creen la última Coca-Cola. Entonces, ¿cómo es que dice el refrán? Que ellos te intentan tachar a ti de lo que son ellos. ¿Cómo es que dice? No me sale el refrán. Era algo así como el ladrón juzga por su condición. No me acuerdo, algo así. Y mirad una cosa que acabo de decir, que os creéis la última Coca-Cola, ¿no? Y mirad esta, no me acuerdo el nombre de este personaje, como diciendo yo, en plan, que se lleva la mano al pecho, como diciendo que tú te crees así como hermoso o hermosa. Y os acordáis que os dije lo del cuerpo, me muestran lo delgadito el cuerpo, pero que tiene una silueta bonita, como que tiene forma. Y me muestran unos labios súper... muchas, si sois chicas, os gusta mucho maquillaros, pintar los labios. Tenéis unos labios bonitos, os han dicho. Unas pestañas, miren las pestañas, qué guapas. Os envidian vuestras pestañas, o vuestro maquillaje, vuestro aspecto físico. Eso os lo puedo asegurar. Que tal vez te crees la gran cosa por el aspecto físico que tienes. Sí, estos se están quedando de envidia. Y me dicen, se están cocinando en su caldo. Porque es verdad, ella parece que está como en un sauna o en una... Sí, algo así. No sé, pero esta es la típica imagen de las películas cuando es como... ¿Cómo se llamaba? Estos que están en los lagos. No me acuerdo el nombre. Ay, qué rápido cuando no me acuerdo los nombres. Sí, como esta imagen de estos animalitos o estos que están siempre en la laguna y como, bueno, es la reina de copas. Os ven así como que
Emocionalmente, la reina de copas es una mujer, si era mujer, muy inteligente, que se preocupa mucho por los demás. Te ven como una persona, ya lo dijimos antes, culta, inteligente. Acordaros de que os dije que os ven elegantes, que tenéis un porte, que tenéis un charme ahí súper bonito, en plan que por eso llamáis la atención. Os hace que os distingáis bastante de los demás. Te ven como... ¿Os acordáis que os dije pasionales? Os ven como si fuerais ambiciosos y ágiles. Y claro, me muestran aquí como en plan que vosotros controláis. Así os ven. Pero bueno, la energía de estas dos cartas es como que os creéis la gran cosa, ¿vale? Luego tenemos a Jack con su perrito. Y aquí en este tarot representa el loco. Que vosotros así como que vais despreocupados por la vida. Como que no vais mirando. Como ellos creen como que estáis un poco locos de verdad. Como que no pensáis más allá de los pasos que vais a dar. Como que ellos, como no saben el trasfondo de lo que tú estás haciendo, el por qué estás haciendo según qué cosas, ellos os ven como que sois kamikazes. Como que hacéis las cosas rápidas, así como sin pensar. Como que no tenéis un objetivo, como que no tenéis un rumbo. Eso piensan ellos. Y bueno, el Papa es esa actitud de vociferar, de hablar mal, el típico chisme, ¿no? Pero eso como que ellos no van a dejar ver esa rabia que sienten, porque sería como darte mayor importancia. Entonces ellos me muestran como tiene escondida una mano detrás y la otra delante, es decir, no enseñan con todas las personas, es decir, me dicen como que evidentemente no enseñan ese lado de envidia o intentan no reflejarlo, pero la gente se da cuenta que esa misma persona con unos dice una cosa y con otros oculta esa, o sea, como que tiene diferente discurso, ¿vale? Eso es muy importante, como que ojo, incluso para muchos de vosotros, ellos creen que vosotros sois así. Como que con algunos dais una cara y sois de una manera y con otros sois de otra manera. Como que sois un poquito o bipolares o un poco manipuladores, así. El 8 de Needles, aquí los Needles son las espadas. 8 de espadas. El 8 de espadas aquí es como que vosotros ellos ven como que vosotros, ¿cómo decirlo? Os habéis sanado, entre comillas digo sanado porque ellos realmente no os conocen. Entonces es como que ellos ven como que tú intentas apañarte por ti mismo o arreglártelas por ti mismo y que los problemas que hayas tenido no los has compartido, te los has trabajado tú solo. Eso es lo que ellos ven, que eso es algo, me parece a mí positivo, que ven que tú has hecho un cambio, que has avanzado. En este caso sería como que te ven valiente de que tú has sabido dejar. O sea, has sabido ver primero, me muestran como eso, que necesitabas sanar y después has ido trabajándolo. Y me vuelven a recordar lo de las pestañas. Muchos de vosotros tenéis, o chicas, si sois chicas, tenéis el pelo así como rojizo o castaño, así como color chocolate. Y me vuelven a mostrar los labios súper bonitos y las pestañas. Y otra vez como que sois delicados o detallistas. Me muestran así como el dedito. Y ya no lo habían dicho aquí antes y aquí. Como más confirmación de lo mismo. Y que sois como carismáticos, que llamáis la atención. Incluso para muchos creen que os vestís bonitos os lo dije al comienzo de todo, que para muchos creen, les gusta tu manera de vestir, como que a vosotros os gusta elegir muy bien el tipo de ropa que usáis. Os gusta la ropa, os gusta dedicar tiempo en arreglaros bien, pensáis muy bien los outfits que vais a llevar, algo así me dicen. Bueno, nada, eso, que el 8 de espadas es como que tú te estás dejando guiar por lo que tú crees por tu corazón, por lo que tú crees que está bien y vas a por ello. Aunque ellos no entiendan, entonces te ven como un loco. Tal vez has hecho cosas que viéndolas por separado no tenían sentido, pero tú sí sabías hacia dónde ir o hacia... Es algo así, como que tú te dejas guiar por lo que a ti te hace feliz y tu intuición. El sol, el loco, es una energía, pero
tenéis el Papa, o sea, sabéis, en el fondo vosotros tenéis sabiduría, pero ellos os ven como loquitos y alegres, como que si estuvierais perdidos. El 2 de bastos, aquí 2 de candles, el 2 de bastos es como que por más que ellos hablen, aquí me muestran como la típica así como murmurando, por más que ellos hablen y se pongan varios, no, es como que realmente me muestran como que tú estás mirando para otro lado. No me dicen mucho más, pero si ellos intentan, miren lo que me dicen, es que ellos intentan buscar tu lado débil y me muestran como si esto fuera una brecha, un abismo. Ellos intentan llevarte hacia el abismo donde ellos están, porque esta gente infeliz, cuando la gente se preocupa más de la vida ajena que de la propia, es porque esa gente no tiene vida. Entonces me muestran eso, como que ellos están en su amargura, en su oscuridad, e intentan entretenerse hablando mal de ti, intentan buscar tu lado como débil, tu talón de Aquiles, pero no lo encuentran. Es como, miren la cara de desesperación, es como, me muestran la lengua esa fea. El colgado, ellos quieren verlos así, como el colgado. El colgado es, miren, este es como Santa Claus, ¿no? El Santa Claus está colgado de una cuerda, ¿no? Pero a su vez está como maniatado así y colgado desde la cuerda. Miren lo que me muestran. Si quisiera, Santa Claus podría salirse, porque es una cuerda como si fuera un ancla así. Entonces, si tú me muestran esto, en la imagen ahora los enseño, pero imaginaros esto, un ancla, y esto está así, que si esa persona se mueve, lo puede retirar. Me enseñan esto. Es que aquí se nota bastante que aquí hay una especie de pequeño lugarcito donde él podría, si se columpia o se menea o se mueve o lo que sea, se mece, él podría salirse, pero está quedándose. Es como que ellos creen como que tú te haces la víctima y me muestran todo el lado como oscuro. Pero sí, ahora lo entendí por qué me hicieron. Primero me dijeron como que tú te podrías salir y después lo de víctima. Son dos cosas diferentes. Ahora ahí no he pillado lo que me quisieron decir. Vale, me muestran esta gente. Es claro, ahora no vi conexión entre las dos cosas que me dijeron. Me dijeron dos cosas seguidas. Me muestran, miren, ahora no me había dado cuenta. Las caritas de estos como demonios o lo que sea, y estas caritas son las mismas y me muestran estas dos y dos, como que ellos están intentando entorpecer tu camino y tú realmente estás como, en algún momento puede ser que para muchos de vosotros sí os afectó lo que dijeron de vosotros y os inmovilizó. Ellos quieren verte así como el colgado, que no avances. Pero este es un colgado que para mí es positivo. ¿Por qué? Porque es un colgado que realmente puedes salir de ahí. Que si en algún momento estás sintiendo o has sentido dudas en lo que estás haciendo, pues tú tienes realmente las herramientas para salir fácilmente de allí. No es como este, que sería invertido, ¿no? El colgado invertido es cuando tú sales adelante. Tal vez muchos de vosotros en algún aspecto me dicen como que tenéis ciertas dudas y me queda debajo del loco, claro, como que en algún aspecto de vuestra vida queréis avanzar pero tenéis dudas, entonces os quedáis como estancados. Es una contradicción y ellos también la tienen, como que primero, miren lo que me dicen, primero te ven dar un paso que no entienden y que pareces un loco, pero después te ven conseguir algo, entonces es como, entonces no estaba tan perdido como parecía. Es como una incongruencia entre el loco y el colgado. El loco es una persona que no tiene tanta experiencia, pero avanza, se arriesga, ¿vale? Y el colgado es como, tengo miedo, entonces me paralizo. Es como lo opuesto, una energía de movimiento y la otra energía de estancamiento. Para muchos, ellos os ven así, como que no entienden el paso que da, pero luego te ven conseguir ese objetivo. Y para otros, es vuestra energía de avanzar y después el miedo, me muestran toda la oscuridad que hay aquí, os hace paralizaros. Eso es importante.
Bien, vamos con el oráculo. A ver, mi oráculo a ver qué información más nos quieren decir sobre lo que chismorrean de vosotros. Es muy chiquitín, por eso a veces cuesta barajar un poco. Pero es eso, me dicen, es como que no os ven realmente, no os terminan de entender cómo sois, porque los tenéis despistados y me muestran estos dos. Eso está muy bien. Hay que mantener distraído. Miren, me quedó el distraído. Ellos os ven así como que estáis, o dicen que sois unos distraídos, pero no, vosotros en el fondo sabéis lo que estáis haciendo. Vale, ya está, que me salieron muchas. Ya lo dijimos. Tú eres, mira, estas dos son las últimas. Y me ha cambiado el tono de voz. Ellos os ven, las últimas, divertido y alegre. Y eso básicamente es la energía del sol. El alma de la fiesta. Aportáis alegría. Y que os ven inteligentes, constructivos, creativos. Ya lo dijimos a eso. Y generoso y fiel o leal. Y con lo de como de creativo y metódico y constructivo me enseñaban esta carta, como que eso es lo que vosotros sois. Lo que pasa es que ellos lo toman del lado como son unos haters, te tienen envidia, pues me muestran esto, el impaciente junto con el hierofante, como ellos están impacientes. Vosotros en algún momento sí, sois impulsivos un poquito. Pero nada, en algún aspecto ellos os ven como si fueran, no es casualidad que salga el ermitaño aquí y fue la primera carta con la que comenzamos. Es como doble confirmación. Para algunos ellos, como no os pillan, no os entienden, no terminan de entender cómo sois, os ven como ermitaño y melancólico. Pero al mismo tiempo, ellos saben que tú eres el alma de la fiesta. Entonces es como que no entienden por qué. Se ve que vosotros en algún ámbito dejáis ver esa alegría y en otros ámbitos no estáis así tan exuberantes, ¿vale? Eso es básicamente lo que me dicen. Y me muestran a la... Es que no me acuerdo cómo se llama este personaje. Me la muestran diciendo, ¿yo? ¿En serio? ¿Yo? No. Miren, ¿yo? Como, ¿me hablas a mí? En plan, ¿tú quién eres? No sé por qué me dijeron eso. Vamos con unos stickers, que esta idea la he visto y me ha gustado. Se la he visto a una chica. Y hace un par de meses que compré estas pegatinas. Lo que pasa es que buscaba unas más, con más, que tuvieran alguna frase o algo y no las he encontrado así que me gusten. Bien. Voy a mezclar mejor porque estas me salieron en la opción número 1. Así. Me encanta esta cara. Es como que ellos intentan hacer como que no están pendientes de ti, no te miran, pero sí miren como... Y me recuerdan a la carita de asco de aquí. Es como, ay, es como que... Por un lado, ellos son como, no te estoy mirando y por eso llevan las gafas de sol. Y al mismo tiempo es como tú, ay, ya te he visto que me estás viendo. Es como... Se te nota mucho el plumero. Ay, se me ha caído. Es como, miren esta cara de este niño. Parece zombie, dormido. No sé, no me dicen mucho con esta carta, pero es como... Me cansa, ¿sabes? Como que esta gente tal vez te tiene cansado. ¿Sabes que hace mucho tiempo que te siguen? Esta salió la opción número 1. Es como que te crees guay. Y miren, me muestran los deditos de me siento guay y tal. Y la cara de esta, así como... Yo molo. Es como que... Ahí esta se me ha caído. ¿Cuál es? ¿Ves? Otra vez, confirmación de lo mismo, como cara de... Ja, yo molo. Es como que ellos... O sea, vosotros tenéis seguridad y confianza en vosotros mismos. Y ellos creen que vosotros os hacéis los que moláis. Los que sois guays. Y vosotros, no me hables. En plan, no te aguanto. Literal, me hace recordar esta carta. Qué buena, me encanta. Hostia, y el mismo color que las tarjetitas de estas mías, lo del oráculo. Pero vosotros sois como, ay, qué pesados, qué cansinos, que ya no los aguantáis, no los queréis ni ver. Otra vez. Es como que están al acecho, es como otra vez. Y aquí atrás es como, ¡oh! ¿Pero cómo? Esto me encanta. Esto es literal, esta reacción de incongruencia que tienen. Que os ven como unos locos y después, ¡oh! Pero si ha conseguido tal cosa, ¡oh! Pero es que ha logrado tal otra. Es como,
se sorprenden y miren cómo tiene la boquita abierta el gatito. Se sorprenden porque piensan que estáis perdidos y de repente ¡tatán! ¡Tachín! Lo he conseguido. Es como... ¡Ay, qué risa! Sí, esto es como... ¿Saben lo que me muestran? Me muestran como la cara de cansancio. Es como que ellos ya no saben qué más inventar. Es como rollo... Es como, no sé, como... Algo así, es como que ya, y vosotros ya estáis cansados. Esta gente lleva mucho tiempo hablando de vosotros. Y es como, what the fuck, otra vez el mismo color. ¿Qué haces? Es como, ¿qué haces? Me encanta la cara de esa niña, es como, ¿qué haces? ¿Qué quieres? Esto sois vosotros, es como, ¿qué? O incluso la cara de ellos como cuando, primero es como, miren lo que me muestran, como, primero es cuando no entienden ese paso que tú vas a dar y es como, ¿qué haces? Miren la cara de, me recuerdan a este otra vez, como, y luego es como, ¡oh! ¿Qué ha hecho? O sea, lo he logrado, es como que sí. Y vosotros, déjame, no quiero saber más nada, déjenme en paz, es como, no quiero saber nada de esta gente. Literal, vosotros estáis cansados ya de esta gente. Ay, qué lástima que sean tan pesados. Y por cierto, miren lo que me muestran, que esta opción de la cápsula es violeta o morada, igual que la ropa de esta y de la niña esta. ¿Dónde está? ¿Qué he hecho con la niña? Ay, está aquí abajo. Es como, ay, no me hables. Hostia, y miren lo que me dice, que el café que habéis elegido o la cápsula es de Supremo, que vosotros sois, o sea, ellos os ven así. E incluso muchos negativos dirán, oye, que te crees gran cosa, que es lo que dije antes. Supremo, me gusta. Este café, por cierto, es muy rico, a mí me encanta. Chicos, vamos a sacar letras o números a ver si te pueden hacer detectar con más claridad de qué personas o de qué ámbito puede ser que sean estas personas, por si todavía has llegado aquí y no sabes muy bien exactamente de qué ámbito es. Uf, y otra vez mucho morado, mucho violeta. Esta gente os tiene una rabia y una envidia que flipáis. La M, O, P, C es más. Yo me siento muy reflejada, como si esta tirada fuera para mí, porque yo conozco ya varias iniciales con estos nombres. La G. Ay, las películas que la gente se inventa. La C otra vez doble confirmación. W y la K. Qué fuerte. Y mucho morado. Volvemos a lo del morado y la opción morada. Es como esto mucha confirmación para vosotros. Literal, a mí me ha hecho gracia porque esta cara de esta niña me ha llamado mucho la atención. Literal, esta es mi cara como diciendo, ¿qué? No quiero decir un insulto, pero ¿qué haces? En plan, ¿en serio? ¿De verdad? Es como, ¿really? Y me viene really nica y me muestran al niño negrito. Bueno, morenito, perdón. Ay, yo lo digo, cuando digo negrito lo digo con cariño, ¿vale? Pero hay gente que es verdad que no le gusta. Pero bueno, no es con ánimo de ofender, pero es como, ¿qué haces? En plan, ¿en serio? ¿What? Me encanta, qué mona. Bueno, grupo número 2, gracias por estar aquí. Por favor, déjame en comentarios que me encanta leeros. Es más, yo no sé por qué me dio ganas de ponerme esta pulserita. Hoy es de la envidia. Y justamente no me había dado cuenta que iba a hablar de esto. Y es más, a veces me gusta ponerme anillos y tal. Y de verdad que hoy no he pensado muy bien lo que... pero me he puesto esto y ahora me acabo de dar cuenta. En plan, mírate que te has puesto la de la envidia. Estos son grupos de haters, de gente envidiosa. Me gusta otra vez la carita del gato. Dime por favor en comentarios cómo ha resonado contigo, si los has detectado, si también se te ha quedado a ti una cara de estas, en plan de ¿qué haces? No sé cómo, no sé, igual son gente, escúchame, no sé por qué me lo han mostrado, tal vez son gente, esta gente que habla de ti, gente que tiene vicios, que le gusta fumar, o gente que le gusta, yo qué sé, consumo de sustancias, por no decir nombres, pero son gente que, ¿cómo dice? Sin beneficio, y no me sale, bueno, como que no hacen nada, no contribuyen de manera positiva, que solo están ahí como en los vicios, no se mueven, no avanzan, no sé, eso otro énfasis. Déjame en comentarios cómo ha resonado contigo, déjame un like, si no resonó esto contigo, elige otra opción, porque esta no era para ti, ¿vale? Y activa la campanita, súper importante, porque subo contenido muy diferente cada semana. Y compártelo por si conoces a alguien que podría reírse con esta lectura o le podría resonar por las letras o algo, ¿vale? Gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, mi opción número 3, bienvenido. Si estás aquí, quiero que sepas
que acabo de hacer el bienvenido recién, hace un momento, y no me dejaban hablar, se me había cambiado la voz. Creo que las personas que están aquí no quieren, o sea, no quieren que tú te enteres de esto que hablan de ti. Y me muestran la boca toda grande. ¿Has elegido la estrella? O la cápsula número 7, Nueva Guinea. Y me dicen eso, como que tú eres una persona, no sé, es que para cuánto vaya a aplicar esto, pero lo tengo que decir porque aunque sea para una sola persona, el mensaje está dirigido a vosotros. ¿Alguno de vosotros se mueve en ámbitos artísticos? Artísticos hay muchos, en plan, algunos seréis actores, actrices, estudiéis algo así, o incluso cinematografía, interpretación, o incluso tenga que ver con las comunicaciones, es decir, que seáis comunicadores, podréis ser profesores, pero me muestran como que la estrella, pero está como hablando, comunicando o interpretando, eso es lo que me hacen ver, ¿vale? Esto puede que para algunos resuene, para otros no, simplemente como que eres una persona que eres reconocida, saben quién eres en tu ámbito, donde te mueves, eres una persona que tienes muchas amistades, que eres conocido en tu barrio, en tu pueblo, en tu trabajo, saben quién eres la estrella. Te destacas, me dicen. Y me muestran, nunca lo había visto esto, me muestran que la lucecita aquí es como una calabaza. A muchos les gusta mucho el Halloween. O incluso me dicen que os gusta el diseño. Bien, de la cápsula no me dicen nada, la verdad, sinceramente. Voy a dejar la opción aquí. Vamos a ver qué dicen, qué cotillos o chimorreos dicen de vosotros. Es porque me apetecía mucho usar este oráculo que es tan bonito. Aunque ya sé que hicimos una tirada muy parecida, pero ahora vamos a hablar. Este tarot da mucho juego para ver la energía como densa de las personas o negativas de las personas que aunque valoren quiénes somos, evidentemente te tienen rabia o envidia y no te lo van a decir de frente, entonces empiezan a hablar mal y demás, ¿no? Entonces es por eso que quería usar, me apetecía. Bien, vamos allá. ¡Ay, qué hermoso! Me encanta, me encantaría tener un peluche así. As de oros. A vosotros os ven súper alegres y me muestran, miren, no me había dado cuenta, la boca. Es verdad que no me acuerdo cómo se llamaba el perrito. Ay. Bueno, que es verdad que tienen la boca abierta, pero la tiene como una gran sonrisa y él también. Y me dicen otra cosa, pero bueno, así os ven a vosotros, que sois alegres, que brilláis. Miren cómo es un regalo y es un regalo hermoso, es como que vosotros sois bonitos, os ven bonitos y que se os quiere mucho. En vuestro ámbito sois reconocidos y se os quiere, se os tiene aprecio. Obviamente las personas que tienen sentimientos bonitos hacia ti. Y estas personas reconocen que tú eres querido, que tú eres amado, ¿vale? Por tus seres queridos, por tus amistades, en tu lugar de trabajo y demás, ¿no? Pero luego me dicen otra cosa, me hacen ver como que aquí está sin dientes y aquí están con dientes. ¿Qué significa? Que esta gente, para que las puedas medio localizar, tal vez delante de ti estén jajaja, jijiji, y como que parecen inofensivos, me dice. Y luego detrás de ti sacan los dientes, es como están hablando pestes, o sea, sacan ese lado agresivo para atacar, es decir, buscan herirte, pero claro, a tus espaldas. De frente es como, somos inofensivos, no hacemos daño, ¿sabes? Es algo así, no sé, es la primera vez que me hacen me llama la atención con eso. Pero bueno, unas de oros, a vosotros os ven, como que para muchos me dicen que os ven como si sois queda muy feo, pero me han dicho objeto preciado. Es decir, que ellos sienten o os ven como que sois la típica, ¿cómo decirlo? La pareja ideal o el crush de muchos. Y miren, me muestran, me estoy adelantando, pero es que me lo han enseñado. Me muestran como que se os quedan mirando, así como pensando. Miren cómo tiene la manito de la barbilla. Se os quedan mirando y pensando en que para muchos sois el crush de muchos, ¿vale?
el regalo preciado, como que sí, que eres admirado, que os admiran, y a nivel romántico también, como que sois como el premio, que muchos os ven como un premio, ¿vale? Porque sois unas personas completas. Qué bonito, ¿no? Es que a mí me enseñan todo el rato el peluche como si es un regalo, porque es presents, es as de presents, es un as de oros. El as, los ases siempre son comienzos, ¿verdad? Pero como nos están describiendo cómo te ven o qué chismorrean de ti, te ven a ti como un regalo. ¿Qué pasa? Que para las personas positivas es como que te ven una bendición en sus vidas. Y para la gente negativa es como, qué rabia que los vean así de bien. Es como que no les gustaría que llaméis la atención. Y me muestran eso, como que sois un regalo y una estrella, como que os robáis el show, vamos a decir así, ¿no? Además, os perciben como inteligentes. Muchos de vosotros me dicen como que os gustan las marcas o las cosas de calidad, que sois bastante meticulosos, así como detallistas, pero ¿cómo lo explico? Que tenéis mucho cuidado al detalle, como que, no sé, me viene este ejemplo, ¿vale? Y me muestran estos de aquí. Bueno, tengo que ir canalizando a medida que me lo van diciendo, si no luego no me voy a acordar. Pero como que preferís tener menos, pero elegís cosas de valor, de calidad. Y me muestran muchos regalitos aquí y como que sois... y miren lo que me dicen. ¿Os acordáis de que acabo de decir que os ven como que sois el regalo o la bendición para otros? Y que sois admirados. Me muestran como si esta bolsa o este saco fuerais vosotros y que la gente es en plan, ven a mí. Y otra vez las dos, qué fuerte. Otra vez las dos manos aquí, las dos manos aquí. Como ven a mí, como que te están esperando así, ¿sabes? Qué fuerte, qué pasada. Qué pasada. Qué chulo. Bueno, nada, que me desvío, pero bueno, me hacen pararme. El as de oros, también como connotación positiva, os ven como que vosotros tenéis muchas posibilidades, como que se os abren muchas puertas. ¿Por qué? Porque sois famositos o tenéis mucho carisma, la gente os quiere mucho, os tiene mucho aprecio, y eso hace que vosotros tengáis muchas más posibilidades que esta gente, que seáis más fértiles. Incluso como que solucionáis problemas, como que sois resolutivos, sois inteligentes, así os ven. La muerte a veces la gente le tiene mucho miedo, pero la muerte yo nunca la veo como algo negativo. La muerte la veo como una transformación, la veo como una evolución, un crecimiento que tú has hecho. Para muchos os ven como personas intuitivas. ¡Oh, hostia, lo que me muestran! Ay, espero que no me tenga problemas por estas palabras que me salen. Yo acabo de decir persona intuitiva y me han mostrado otra vez el perrito. Este perrito en la película es un fantasma. Muchos de vosotros, bueno, me han dicho dos cosas. Primero, que algunos os ven como si fuerais fantasmas, rollo como que sois farsantes, ¿vale? En España cuando decimos este es un fantasma, este es una persona que es de manera negativa, se las cree mucho y no llega a nada, algo así, como que es un farsante, como que intenta llamar la atención, como la estrella intenta llamar la atención, pero para que le miren y luego realmente no tiene nada de provecho, o no es eso que dice ser, ¿no? Eso es un fantasma, alguien que finge, un imitador, un falso, vale, alguien que se quiere llevar el mérito o el crédito de otro, ¿no? Pero me mostraban, algunos piensan eso de ti, ¿vale? Pero me muestran como que tú tienes incluso intuición tan elevada porque te has ido evolucionando, pero que tienes como intuición o conexión con tus guías, o para muchos os ven como que tú te conectas con o crees en la divinidad o en los guías, por algo estás aquí en esta lectura, ¿no? Pero te ven así, como que eres intuitivo y como que incluso puedes tener como conexión con tus antepasados, abuelitos o algo así que ya trascendieron. Eso me mostraban. El fantasma, pero un fantasma bonito, fantasma en el sentido de que ya el espíritu de ese ser querido trascendió, a eso se referían cuando me lo mostraban, porque el perrito es bueno y además aquí representa la estrella, entonces la estrella está en el cielo, es como que tenéis conexión con antepasados vuestros. 2 de Potions, aquí sería
2 de pociones, que sería como el 2 de copas. Os ven como dulces, como tiernos, cariñosos. Y os dije que para muchos seríais como el crush de otros, que a nivel romántico sois como el ideal de muchas personas. Y a eso tienen envidia, claro que sí. Qué guay. Y me muestran que este pequeño bote tiene el mismo color que la cápsula, casi. Me muestran eso, como que son parecidos. Eso sería confirmación. Para muchos me dicen que vosotros sois bajitos. No sé por qué me dicen esto. Y volvemos otra vez a los regalos. 8 de oros. El 8 de oros es ser, yo os dije inteligentes, ¿verdad? Vale, pues os ven como prudentes, como que trabajáis mucho. Pensad que son como enanitos, ¿vale? Los enanitos se supone que siempre son los que ayudan a Papá Noel o a Santa Claus a preparar todos los regalos para cuando llega Navidad. Entonces, que trabajáis mucho. Así os ven. Y que tenéis paciencia. Os ven como que tenéis, como sois, tenéis esa energía de la estrella, esa vibración energética como de la estrella. Sois exitosos, sois que recibís, me muestran los regalos, como que vosotros os suelen dar regalos. Hoy esta gente cree que a vosotros os dan muchos regalos, como que conseguís las cosas fácilmente, como si esta gente cree que las cosas que tú consigues son como por suerte, como que la gente te las da, como si tú no trabajaras por ellas. Y me vuelven a mostrar el peluche como es un regalo y las manos extendidas otra vez aquí. Ellos creen que las cosas que vosotros lográis en la vida son como mero azar, como que os las proveen los otros. Pero ellos no ven el trabajo duro que vosotros hacéis. Bueno, a esta gente no le interesa. Evidentemente, si tiene que hablar mal de ti, dirá que tú consigues todo fácil. Eso es lo que ellos dicen, o lo que ellos van diciendo por ahí. Luego aquí tenemos, este era como el villano, entre comillas, que tenía a... Hoy estoy fatal, hoy no me acuerdo de ningún nombre de ninguno y miren que esta película me encanta. No sé por qué me dicen Cindy. No sé para quién pueda resonar Cindy. No sé, me quedé con el Cindy. El rey de espadas. Esta gente está así. Como, miren lo que me dicen, pensando en cómo joderte. Son gente que no vive ni deja vivir, no comen ni dejan comer, pero ellos están tal vez en una situación, para muchos me dicen que estas personas físicamente o de salud no están bien, pero igual así, la poca energía que tienen, la emplean en buscar cómo joderte, cómo entorpecerte, cómo perjudicarte, cómo bajarte de esa estrella en la que tú estás. Qué fuerte, qué gente más inútil, tío. Esta gente a mí así, ni puto caso, macho. Pero bueno, os siguen viendo como inteligentes. Y son gente que portan máscaras, que no se van a demostrar que están mal, ni que son malos o que tienen energía... Sí, como que te desean a ti o a nadie energía, o sea, vibración negativa. Como que no te desean el mal ni a ti ni a nadie, pero eso es porque lo enmascaran. Si esta gente, me dice, esta gente está loca. Porque me muestran, miren lo que me dicen. Esto parece como una bata de científico, ¿no? Que es lo que vendría a ser este personaje en la película. Pero me muestran que esta gente es como... Me muestran la bata y me la hacen ver como si fuera bata de loco. En plan como de... Como muestran en las películas cuando en sitios especiales a las personas le ponen como que las personas que están realmente en una situación muy, muy, muy mal a nivel mental y demás o psicológico, y que tienen esos arrebatos violentos y demás y que los mantienen como con las camisas de fuerza, pues algo así, como que esta gente está medio loca incluso. O son gente que se le va mucho la cabeza y se quedan mucho, se ensimisman mucho y se quedan en el pensamiento. Son gente que se le vaya la cabeza, se le va la olla, como decimos aquí, ya se le fue. Ya no son gente cuerda, vamos. Qué fuerte. Y me muestran la cara de este como de loquito. Qué fuerte. Y me enseñan otra vez los dientes. Como que son gente que hasta incluso puede ser violenta o mal hablada. 5 de presents es 5 de oros. Esta gente está en preocupación y en tristeza. ¿Qué es lo que os dije? Para muchos no están bien de salud estas personas. Son gente que no tiene salida. Es
como que se ven sin salida y a vosotros os ven brillando y eso les irrita, les da rabia. Miren la cara de psicópata que tiene y hasta incluso parece que tiene balazos. Esta gente no está bien. Y son gente miserable, gente negativa, que se siente eso, miserable, como... Miren qué feos son estos regalos, me muestran así como desprolijos. Son gente que tal vez a nivel de aspecto físico se ve descuidada, no se arregla, se ven más viejos o más mayores de lo que son. Y me muestran, no sé por qué, me dicen como que intentan, miren lo que me enseñan, qué fuerte los guías. Este eres tú, ¿verdad? Pues miren estos labiecitos finitos pero bien brillantes, el rojo bien vibrante. ¿Lo veis? Vale, y esta gente, por más que intenta tener una boquita así o unos labios así, los tiene así de feos, que dan asquito y todo, en plan como, parecen como, no sé, a mí me recuerdan como algo baboso, no sé. Ay, los días a la leche, me encanta. Eso, que os intentan imitar y ni siquiera ellos se sienten miserables, como que vuestros regalos o lo que vosotros tenéis se ve mejor que lo suyo. Es que miren eso, como que ellos están en la oscuridad, son gente que se ha perdido la vida, pero también mentalmente, se han hundido tanto en envidiar, en mirar la vida ajena y en vez de preocuparse por la suya, que al final lo suyo se está marchitando. Qué fuerte. Y de verdad que os tienen demasiada envidia. Mirad el fondo, de todas las cartas son verdes, o casi todas son verdes y oscuros. Son gente oscura. El 8 de candles, el 8 de bastos. 8 de bastos es... esta gente se siente como que no controla nada en su vida. Por eso hemos dicho, perdieron el control de su vida. Y me muestran la rueda. Ellos perdieron el control de su vida ya se les fue. Para muchos de gente que de verdad, si la conocéis de vista, o sea, si aún la seguís viendo, la comparáis como la conocías hace un tiempo y la veis, miren, me muestra la carita de ella. Como gente apagada, triste, que ya amargada, no disfruta. Así están ellos. Si los has visto recientemente, los has notado desmejorados físicamente, como que envejecieron muchos años de golpe en poco tiempo, o que están desmejorados de salud. El 7 de oros es eso, es como ellos necesitarían enfocarse en ellos mismos. Y me muestra la lucecita de la nariz. Es como que ellos necesitarían enfocar en recuperar su luz. Y ellos están enfocados en lo de afuera en vez de en lo de ellos. Entonces eso hace que es como que se esfuerzan en seguir intentando, y me muestran su cara, como de seguir perjudicándote en lugar de enfocarse en su vida. Ellos a vosotros, en cambio, os ven así como que vosotros tenéis más ganancias, sois prósperos, os va bien, y ellos no. Es como que con gente que se compara contigo y es como, tú tienes todo muy fácil, muy bien, muy bonito, y yo no, yo soy súper pobre. Y miren, me sale, es 7 y 7, 7 de bastos y 7 de espadas. 7 de espadas son gente mentirosa, traicionera, gente que crea ilusiones de que están bien o de que tienen cosas y no las tienen. Son gente falsa, gente que incluso pueden decir que tú eres falso o tú eres falsa. Ojo, porque estamos viendo de qué chismes hay de ti. Pero bueno, estábamos describiendo un poquito, me describían un poquito la vibración de esta gente. Con un 7 de bastos junto a un 7 de... Es como que ellos están como en guerra como contigo y tú ni caso. Pero es como que ellos llevan una batalla contra ti y tú sin enterarte. Son gente muy conflictiva y dicen que tú eres así. Tú estás a tu bola con tus cosas y ellos te ven así, como... Me dicen que dicen que tú eres como... ¿Cómo decir la palabra? Que tú te intentas... ¿Cómo decirlo? Como crear un falso valor ante los demás. Como que tú te crees mucho, pero en el sentido de que... Como que tú te esmeras en hacerte ver bien para los demás. Algo así me dicen. No sé en qué aplique. O tal vez alguna vez lo hayas escuchado. Se los hayas escuchado decir. Pero eso, el 7 de espadas es como... Esta gente se va mucho con el pensamiento y los sueños. Incluso muchos pueden pensar que tú
te vas perdiendo por ahí en la mente, como que te divagas mucho, como que te crees una estrella y no llegas a eso, algo así. Qué gente, qué asco que dan, tío. Y el 2 de espadas son gente así, ellos no quieren que tú sigas trabajando y que tú sigas enfocado, porque ellos ya están perdidos y quieren que tú también te pierdas. Es como si a mí me va mal, que a ti te vaya mal también. Pero claro, a vosotros os ven bien, os ven como que para los que estáis en pareja estáis bien, en el trabajo os va bien, anímicamente se os ve bien y además se os ve felices. A vosotros se os ve, tal vez para muchos más jóvenes de lo que sois, bien vestiditos. Y dije vestiditos porque para muchos sois como muy joviales y me muestran como que es pequeñito. Entonces, y ellos, me muestran, yo acabo de decir vestido y aquí me muestran, él lleva una capa y aquí ella está haciendo como la capa o la vestimenta de Santa Claus o Papá Noel para Jack en la película. Si ellos ya están como sin energía, cansados. Y miren qué fuerte, me muestran lo de detrás. ¿Sabéis cómo en las películas cuando muestran cosas psicodélicas y te muestran el círculo que tú te vas perdiendo? Es como que ellos ya se perdieron. Para muchos son gente que no está bien mentalmente, que necesitaría asesoramiento o ayuda psicológica o psiquiátrica. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí, son gente malvibrosa, me muestra la araña. Además, un 2 de espadas es... Vosotros, ¿os acordáis que dije al principio que os ven como un premio, como una oportunidad? Y para muchos sois el crush de alguien. Es como que el 2 de espadas es como nuevo, os ven como una oportunidad romántica. Y eso a esta gente les da rabia. Es como, ¿por qué? ¿Por qué ellos? Y es como que se comparan. ¿Por qué ella o por qué él y yo no? ¿Por qué a mí no? Es como que ellos quieren esa unión o ven a vosotros completos y ellos se sienten miserables. Qué triste con esta gente, qué asco. Y además el rojo como de envidia. El verde y el rojo, como que son los dos colores de... ¡Qué energía! Bien, vamos a ver con este oráculo qué más nos tienen que decir. Qué triste que no se enfoquen en ellos. Esto sí que me da pena. Pero bueno, yo quería hacer esta lectura porque tenía muchas ganas de usar este oráculo. Bueno, venga con el oráculo. Este tarot de Jack me encanta. Y es verdad que se presta mucho para energías así como densas y tal, porque es como muy modalidad Halloween. Y son como energías más oscuras. Aunque el mazo es muy bonito, pero sí que es verdad que habla mucho se presta para este tipo de lecturas. Como ven. ¿Lo veis? La primera que saltó. Te admiran. Es que ellos te admiran a ti. Si esta gente ya está distraída mentalmente, ya se le fue la pinza. A ti te ven inteligente, que eso ya lo hemos dicho antes, como confirmación. Y ellos están distraídos. Yo creo que a ellos ya no les funciona. ¿Cómo es que dicen algunos? Esto lo dicen en Argentina. No les sube el agua al tanque. Me encanta eso. Hoy. Sí, te ven como que eres una persona soberbia, orgullosa. Y esta, creativo. Miren debajo de los regalos. Sois creativos. Impulsivos. Sí. Ojo, miren lo que me dicen. Ojo que esta gente no vaya a tener impulso de hacer daño. Que quieran acercarse a ti o algo. Porque me mostraron impulsivo y las espadas que son como agujas. Y tú eres muy extrovertido, así te ven, porque tú eres la estrella. Esto se quedó... No, había una... ya no la había. Había una que se había quedado como al revés. Aquí. Esta. Aventurero. Exacto, porque tú eres la estrella. Tú te vas a tu rollo, a tus cosas. Madre mía. Distante. Exacto, estás tú distante de esto. Si te ven alegre. Dicen que eres quisquilloso o quisquillosa. Qué fuerte. La gente es tonta, tío. A mí me indigna a veces un poco. Constructivo. Y te ven gruñón. O son esta gente y me muestran el pato. No, yo creo que es esta gente que está así como que te quieren atacar. Si pudieran te harían daño. Qué fuerte. Reservado.
Sí, como que, ¿saben lo que me dijeron o que me mostraron? El reservado de cuando tú vas a un sitio y reservas la mesa, por ejemplo, en un restaurante o un sitio, como que tú eres algo especial. Qué fuerte. Racista. Ermitaño o ermitaña. Así te ven. Vale, y esta idea me inspiré en una chica que me gustó mucho Hace un tiempo compré las pegatinas estas, pero quería más palabras y no conseguí, o sea, eran como imágenes un poco así. Pero bueno, me hacen reír mucho y de verdad que dan mucha información de contexto. A ver cómo te ven o qué dicen. Oh, se me ha caído esta. Esta me queda en otro grupo. Esta es tu cara, no es la de ellos, es tu cara comiendo. ¿Qué haces? Y me muestran como que están... Como cuando vienen a hacer un intento fallido de algo y no les va bien y tú, ¿qué haces? Si te estoy viendo, ¿sabes? Como esa energía tuya. Hostia. No es casualidad que me muestren los dientes. Muchos tienen los dientes feos. O sí son como feitos. No sé. Son gente que tal vez no es muy agraciada y te envidian porque tú eres bonito. Y además de que hablan. A esta ya me quedó antes también. Sí, son gente que tal vez tiene vicios, que ya está enferma físicamente y a nivel mental también. ¿No ves que son gente que es como triste, deprimida? Esta también me quedó antes, esa carita como de... Yo sé lo que valgo, así te ven, como este se cree mucho. Yo sé lo que valgo. Miren la cara de esa seguridad, te ven con mucha seguridad. ¿Por qué me salen? ¿Ven que os dije que si pudieran os harían daño? ¿Y el verde otra vez? Qué fuerte. Ay. Este es como... Yo creo que ya ni siquiera les sale reírse. Es como que son gente que ya de verdad perdió la pinza. O sea, se les fue la pinza, ya perdió... Como que hasta se esfuerzan por parecer alegres y ya les cuesta. ¿Qué dijimos? Que vosotros erais alegres y cariñosos por el 2 de copas. ¿Dónde estáis? Aquí, alegre. Miren que tal vez a ti te gusten mucho las mascotas las mascotas o tengas una mascota. Miren qué guay. Yo dije, era un gruñón. Tal vez sí para vosotros os ven gruñón, porque Shrek era o es bastante gruñón. Se me ha caído 2. Miren que aquí no se repiten tantas caras y esta salió doble. Sí, esto es mucha intención negativa, pero mucha, porque si salió doble y con tanta cosa que hay. ¡Qué fuerte! Yo dije que esta gente no está bien de la cabeza. Miren la cara. A ver, enfoca, no enfoca. ¿Qué te pasa? Son niños que ni siquiera están bien, no están lúcidos. Por eso la cámara tampoco me enfoca. Estas cosas no son normales. Todas las otras veces me enfocó. Ahora, miren la cara, que parece un loco. Así está esta gente, qué fuerte. Venga, ¿alguna más? A ver. Sí, es como... Miren la cara. Es que me muestran esta cara y esta cara. Es como que intentan, pero es que ya se les nota mucho el plomero. Ya se les ve mucho que no son gente honesta. ¿Sabes? Como... Ay, sí, yo también soy amoroso. Yo también tengo para dar. Y mira la cara de... Así es como que son gente re falsa. No. Qué triste, tío. Tal vez aparentan estar bien. Y yo también tengo, en plan como si es que es energía de compararse todo el tiempo contigo. Es como yo, mírame a mí, yo también tengo. Vale, vamos a sacar letras o números que te puedan terminar de orientar en qué energías pueden ser estas o para que puedas localizar el grupo de personas. La D, el 4. El 4. 4 personas, o puede ser esté relacionada, amarillo, esté relacionada con algún año, 2014, el año pasado, 2024. La C, la L,
la Q, la I latina y un 2. Ah, miren, yo he dicho 2024. O son dos personas, la J y la K. Qué fuerte, qué triste. Pero bueno, al final, en el trasfondo es muy positivo todo. Por eso me gustan estas lecturas igual, porque uno saca siempre información positiva. Grupo número 3, me encantó leer vuestra energía. Está muy guay, me gusta mucho vuestra energía, está bonita. Déjame en comentarios, por favor, si localizaste a las personas que ya están medias cucú, me dicen cucú. Es que de verdad no puedo dejar de mirar los ojos. Uno mira para un lado y otro mira para otro, es como, ya está loquito. Déjame en comentarios cómo ha resonado contigo, si has identificado qué personas o qué persona es. Déjame un me gusta, porque eso ya me indicará que te ha gustado la canalización o que te ha entretenido o te ha servido. Activa la campanita, súper importante, porque voy subiendo contenido cada semana y así YouTube podrá avisarte cada vez que haya contenido nuevo. Y compártelo por si conoces a alguna persona a la cual le pudiera ser útil esta canalización o para que le entretenga, o si le pasa que sabes que alguna letra coincide y le podría resonar. Gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao.